tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en una transmisión más de Restaurando al Ser, este lunes. Y el día de hoy estamos muy contentas de recibir una vez más a Jessie Béjar, que es experta en esta cuestión de las esencias florales y que tienen la representación en México de las esencias del Mediterráneo. Y que bueno, la verdad es que nosotras tres desde que tomamos el curso de esencias florales hemos sido las más felices. Lo usamos nosotras y a todos nuestros consultantes les damos las flores y nos ha resultado maravilloso, ¿no? Y entonces pues decidimos invitarla una vez más para que nos platique un poco más a fondo de cómo funcionan estas esencias y, en fin, lo que se vaya como presentando, ¿no? Recordemos que aquí en Restaurando al Ser te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y estamos Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diana Medina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y por supuesto Jessie Béjar. Bienvenida, Jessie, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan y muy agradecida por la invitación. Gracias. Gracias. Bueno, pues le paso la palabra a Eugenia, porque Eugenia también ha sido como un estudiante más, más profunda en esta cuestión de las esencias, para que pues nos puedas llevar de la mano en esta entrevista. Sí, Ivonne, gracias. Bueno, pues quiero recordarles a los que nos acompañan hoy en el programa que esta invitación especial para que estuviera Jessie con nosotros partió de aquel programa donde hablábamos de las 5 pasiones de la mente y cómo es que teníamos que trabajar con las virtudes y cómo las esencias florales nos ayudaban mucho para esto. Entonces, una de las esencias o de la gama de las esencias florales específicas que nos ayudan en este trabajo interior para poder equilibrar, porque no se trata de ya no manifestar las pasiones de la mente como la ira, la lujuria, la codicia, la vanidad, el apego, etcétera, nos ayudan a poder trabajar con las virtudes. Y bueno, yo no les quiero hablar más porque la súper experta en esto, quiero decirles que es Jessie. Jessie es una mujer que desde pequeña ha estado en contacto con las esencias florales. La vida la puso ahí y entonces ahora pues es una maravilla, es una maestra en el manejo de las esencias y particularmente hoy nos viene a hablar sobre los pecados capitales. Gracias. Bienvenida, Gracias. Jessie. Gracias, doctora Eugenia. Pues bueno, encantada de poder platicar en esta ocasión sobre un sistema floral maravilloso que se llama las damas áureas. Y voy a dar como un pequeño preámbulo con estos temas de lo que son las virtudes, ¿no? Pues, y lo que es la enfermedad, ¿no? Porque si nos limitamos al término que conocemos de enfermedad, estamos siendo bastante reduccionistas en lo que es la enfermedad y en realidad pues nos vamos a topar con pared cuando queramos sanar algo, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, ya me tomé todos los medicamentos, ya fui al médico y luego entonces sigo enfermo, ¿no? A veces, para el doctor Bach estamos enfermos cuando no, a pesar de no tener ningún síntoma físico, cuando estamos en estados emocionales negativos. Para el doctor Bach, la enfermedad, así como en resumen,
es el resultado de la disociación o el alejamiento entre dos partes que todo ser humano tenemos, que es nuestra alma y nuestra personalidad, ¿no? Entonces, este mundo de la terapia floral, de las esencias florales, en realidad hay muchísimo que aprender, ¿no? Mucho más de lo que imaginaríamos. En realidad, creo que no soy ni tantito experta, sino una gran estudiosa. Cada vez aprendo más y más. Y pues bueno, quien crea las damas áureas es Pedro López Clemente. Él es español y es un elaborador floral reconocido a nivel mundial. Es director además de Mediterráneo en España, México, Argentina, Chile. Y crea los sistemas áureos, que son 3, y el segundo sistema áureo es damas áureas. Entonces, para el doctor Bach, como decía, la enfermedad es estar disociados, ¿no? Que todo ser humano tiene una misión, un plan de vida, que este plan de vida, quien lo tiene escrito, pero de cierto modo en un estado como de amnesia primordial, es el alma. Y luego está la personalidad, que la personalidad existe, la personalidad tiene gran necesidad de ser algo o alguien, quiere ser reconocida, tiene intereses propios. Además, pues tiene que ver esto con el ego, ¿no? Que al ego le trae sin cuidado que uno pase miedo. Lo que quiere es tener ese reconocimiento a toda costa y poco a poco, pues se va olvidando del alma. Por tanto, pues también nos vamos enfermando, ¿no? O sea, nos vamos disociando cada vez más. ¿Cómo volver entonces a esa gran cura a la cual referían pues desde la antigüedad, ¿no? O por ejemplo, Heidegger también hablaba de lo que es la gran cura, cómo volver a contactar con lo esencial, con tu alma. Pues bueno, el camino se recorre con las emociones, ¿no? El camino se recorre con las emociones negativas y están esas emociones negativas ahí para que tú hagas una toma de conciencia de esas emociones negativas y desarrolles la virtud opuesta a esa emoción. Por ejemplo, tienes miedo, tienes que tomar conciencia y empezar a desarrollar dentro de ti el coraje. Quiere decir que no vamos a suprimir el miedo, ya no estamos aquí entre el bien y el mal y qué es bueno para mí, no, sino ahí están como las emociones negativas, pero lo que pasa es que nadie las quiere sentir, nadie las quiere confrontar y ver de qué se trata. Y están ahí justamente para que desarrolles virtudes, ¿no? Y hablando de virtudes, pues, ¿qué es un hombre virtuoso? Es un hombre que obedece a su esencia, es un hombre que desarrolló esa virtud opuesta al estado emocional negativo que padecía, cualquiera que sea. Y eso hace la terapia convencional, ¿no? Por ejemplo, hablando de Bach, desarrollar virtudes. ¿Okay? Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y dónde queda la parte espiritual? Digamos que el alma es el puente al espíritu. Cuando tú empiezas a contactar con lo esencial, con tu alma, con ese plan de vida, a ser un hombre virtuoso, por tanto, a tomar conciencia, pues desde luego accedes al espíritu, ¿no? Está por arriba. Es una medicina vibracional, la terapia floral, y es una terapéutica pues que no es, no trabaja de modo parcelario, ¿no? Así como por partes, sino que de modo holográmico, total, abarcando la parte emocional, mental. Desde luego que el estado mental se refleja en el cuerpo físico, ¿no? Estamos todos conectados. Y pues pasando ya entonces a lo que son las esencias áureas, pues están hechas con el mismo método Bach, quiere decir que también trabajan en nuestra energía, en nuestro campo electromagnético, pero además tienen una frecuencia áurea, ¿no? Que son códigos geométricos y estos ya trabajan como en otro techo. Desde luego la parte emocional negativa también se va a seguir atendiendo con estas esencias, pero llegan a otro nivel de trabajo, ¿no? A una toma de conciencia ya mayor y son 3 niveles de trabajo con las esencias áureas. El primero son flores del alba, el segundo damas áureas y el tercero rosas de Pérsico. Ahora, así el sí experto en estos temas es Pedro López Clemente. Si lo quieren escuchar, 7 y 8 de mayo va a haber curso de flores del alba, que es como un nivel muy básico, primer nivel, y ya en octubre va a dar damas y rosas, damas áureas y rosas de Pérsico. Entonces, si quieren, pues bienvenidos. Luego pueden pedir informes. Y
platicando un poquito qué son las damas áureas, pues normalmente estamos acostumbrados que en un sistema floral tenemos muchas flores, ¿no? Pues bueno, las damas áureas son 11 preparados de una sola flor. Son preparados esenciales. Esencial refiere que se toma como lo esencial de la flor, ¿no? Su vibración, su energía, como su alma. Y estos 11 preparados de esta misma flor es de una flor muy peculiar que se llama dama de noche. La dama de noche es una cactácea que florea una vez, nada más, abre cuando ya se empieza a poner el sol, ya su máxima como apertura está ya cuando más oscura está la noche, y ya cuando amanece ya se empieza a cerrar. ¿Cuál es el mensaje de esta flor? Luz en la oscuridad. Y trabaja precisamente en los defectos psicológicos que antiguamente se llamaban los pecados capitales. Pero hay que entender etimológicamente qué quiere decir un pecado capital, más allá de lo que se nos puede decir a nivel religioso, ¿no? De que haces un pecado y te vas al infierno. O sea, es un tema mucho más vibracional, ¿no? Muy profundo, que en la antigüedad se conocía. Y un pecado capital, su raíz etimológica del griego quiere decir error de la cabeza, un error de pensamiento. Y claro, ese error de pensamiento te hace adquirir una conducta errada, pero no quiere decir que estás en pecado, ¿no? A lo mejor vamos a decir que estamos en pecado porque, claro, esta conducta errada, este nivel de pensamiento, nos va a hacer alejarnos de lo esencial cada vez más. Nos va a, si de por sí vivimos como en una malla, en una ilusión, ¿no? Fuera de la realidad, nos va a hacer entrar todavía más en un mundo de fascinación, de no darse cuenta. Y trabajan en 9 defectos principales, que son las 9 damas principales, y tenemos 2 complementarias. Ahora, trabajan sobre una energía que en el ser humano se implanta esta energía por debajo del cuerpo calloso más o menos a los 7 años, y se concreta esta instalación energética a los 16. Quiere decir que a los 16 años energéticamente ya somos maduros. Todo acto ya tiene consecuencias sobre nosotros. Comienza a los 7 y acaba a los 16. No es el día del cumpleaños, es más o menos, ¿no? Y hablo de una energía que se implanta en nuestro cerebro, ¿no? Pero acuérdense que estamos todos conectados. Entonces, ahí está esa energía. Y son 7 áreas cerebrales, hablando a nivel energético. Cuando una de estas áreas se apaga porque uno cae en un defecto psicológico o en un pecado capital, empezamos a funcionar diferente. Nuestra apreciación de lo que es la realidad nos empieza a fallar y cada vez vivimos más como en el mundo de la fascinación, ¿no? Y cada vez nuestra conducta está más cerrada y más empezamos a sufrir. ¿Okay? Hablando del Día del Niño, ¿no? Que ya se aproxima, pues todos creo que tenemos nuestro niño interior, entonces nada más cambiamos un poquito como de juguetes, ¿no? Pues bueno, este es uno de mis juguetes más preferidos, que en realidad se los dieron a mis hijas, pero me lo quedé yo. Entonces, ¿por qué se los muestro, no? Este es un cerebro, acá está, digamos, el cerebro viejo, ¿no? El tronco cerebral, y acá está pues ya todo lo que es el neocórtex, ¿no? Que es la parte más sofisticada, el cerebro, el lóbulo frontal, occipital. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque las esencias florales, las damas áureas, ¿no? Aunque pensamos que trabajan en las 7 áreas cerebrales, son 7 áreas cerebrales totalmente energéticas, no biológicas. ¿Okay? Y antiguamente, simbólicamente, estas 7 áreas cerebrales estaban simbolizadas por lo que es la menorá. Que si recuerdan, la menorá son 7 brazos, y si se apaga un brazo, pues digamos que no está iluminada la menorá, ¿no? Entonces,
estos 7 brazos de la menorá tienen que estar encendidos, tienes que estar en una conducta virtuosa, en una toma de conciencia en tu día a día, porque si se apaga una de ellas, pues obviamente empiezas a pensar diferente, a tener emociones negativas, etcétera, etcétera. Y justamente trabajan como unificando nuevamente estas áreas cerebrales, las damas áureas. Entonces, súper interesante entenderlo, porque si bien se dice que trabajan sobre las áreas cerebrales, pues es totalmente un trabajo energético, ¿no? Es simbolizado por la menorá y es ahí donde entra este trabajo de las damas áureas. Trabajan muchísimo en el autoconocimiento y hablamos de que son 9 principalmente. Ay, creo que ahí me pudieron compartir una imagen, ¿cierto? ¿Sí se ve? Sí, ok. Trabajan sobre 9 defectos psicológicos o errores de la cabeza que pues sí, resuenan con lo que nos enseñaron, ¿no? Con los pecados capitales. Te ayudan a desarrollar nuevamente esa virtud, que desarrollar una virtud es hacer una toma de conciencia. Cuando tomas conciencia, cambias ese patrón errado, esa conducta que te hace perder energía, que ese es el pecado capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dama 1 trabaja sobre la envidia y el resentimiento. La virtud que te desarrolla es la aceptación. Aceptar que lo que tienes es lo indicado y adecuado para tu proceso de vida, tu aprendizaje. Y además, cuando tienes envidia, te vuelves un instrumento de agresión para el otro. Digamos que como que tú fisuras tu energía, y cuando tienes envidia, además también, pues eres un instrumento que puede fisurar a la energía del otro, aunque no le digas nada, porque esto trabaja por medio de energía y la envidia se emite. No sé si les ha pasado, ¿no? Que a lo mejor con alguien no les da esa como buena vibra y dices que creo que hasta envidia me tiene, ¿no? O resentimiento. Y claro, no decimos nada porque se nos ha enseñado que cómo voy a ser envidioso, incluso es un pecado capital y qué feo. Entonces nos los callamos y lo que nos callamos se emite con el doble de intensidad. Pensamos que somos lo que decimos y somos lo que emitimos. Cuando tú te tomas esta dama áurea, desarrollas esa virtud de aceptación, de entender que tienes lo adecuado para tu devenir, para tu proceso de vida. Luego la dama 2 trabaja lo que es el defecto de la codicia y posesividad, que es pues el deseo profundo de querer controlar, dominar, gobernar sobre los demás. ¿Y eso dónde se ve principalmente? ¿No? Que es como lo peor de todo, en familia, con la pareja, con los hijos. Cuando tú tomas la dama 2, desarrollas el sentido de la generosidad. Generosidad quiere decir dar amor incondicionalmente. Okay, o sea, sin esperar como recibir eso que tú estás dando a cambio. Desde luego que eres lo que siembras, ¿no? Y entonces si tú das amor vas a recibirlo, pero no debes de estar esperando recibirlo. O sea, las cosas se dan, ¿no? Porque se van dando cuando tú lo das de corazón, no por interés, no por miedo. Lo que pasa es que la codicia sucede mucho cuando la persona tiene un gran miedo a la soledad, que es de los peores miedos que tiene el ser humano, y por eso tanta codicia, ¿no? Entonces trabaja la generosidad. Está la dama 3, que trabaja sobre lo que es la pereza y la apatía. Y hay veces que pensamos que la pereza es el vago, el que toma cerveza todo el día, el que ya cayó en un vicio. Y creo que es algo mucho más profundo que eso. Es la incapacidad de autorrealización. Es un sinsabor de vida. Es la apatía, creo que no hay peor, ¿no? Así como la falta de motivación, la capacidad de asombro que tenemos. Entonces, pues esta dama trabaja sobre la capacidad de autorrealización que tiene cada ser humano. Luego está la 4, que trabaja sobre soberbia y desprecio.
A ver, te interrumpo tantito, Jessy. Entonces, pereza y apatía, ¿cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que estimula la dama? La autorrealización, la perseverancia, Autorrealización. o sea, sobre todo la perseverancia, Mm. ¿no? Que, o sea, decimos que la pereza es flojera, pero es la falta de perseverancia, ¿no? La postergación, la cronificación de conflictos, el qué más da, ¿no? La persona con este defecto siempre dice, ¿qué más da? Mañana. Y entonces esta idea de la procrastinación que está tan de moda, ¿no? Está ahí. Tiene que ver ahí, exacto. En consulta de las damas que más usó, creo que es la 2 y la 3. Ahorita que nos vayamos diciendo la 5 también, ahorita voy diciendo, pero se usa, o sea, porque ahí estamos, no queremos salir de esa zona de confort, ¿no? Okay, claro. Luego viene la 4, que trabaja sobre el sentido de la humildad. Humildad que viene de humus, ¿no? Abono. Cuando yo ya siento que ya soy producto terminado, que no necesito abono para crecer más, que ya lo sé todo, ¿no? Como decían los sabios antiguamente, yo solo sé que no sé nada. Tenemos que entrar ahí, ¿no? Y cuando ya sabes algo, tienes que romper esa creencia para seguir aprendiendo, porque si no ya te quedas pues en la soberbia y en el desprecio justamente. Claro. Y es gente pues que se torna muy solitaria, ¿no? Que no le gusta estar con gente que a lo mejor no está a su nivel intelectual, pensando que en este mundo el intelecto es lo que sirve, ¿no? Luego viene la 5, que trabaja sobre la vanidad. En esta cultura moderna también se nos ha dicho cómo debes de ser, ¿no? Y en qué talla debes de estar, y etcétera, etcétera. Entonces, pues también trabaja sobre la sencillez. Luego viene la del egoísmo, que desarrolla el sentido de la impecabilidad, ¿no? Y la impecabilidad es un curso que ustedes que ya escucharon a Pedro, o sea, habla mucho de eso, ¿no? Que por impecabilidad se comprende que es la capacidad que tiene el ser humano de actuar de corazón. Si hacen un ejercicio, casi toda la toma de decisiones importantes que tenemos, a quien escuchamos es a mi ego, ¿no? Lo voy a hacer porque me da miedo, lo voy a hacer porque necesito ese reconocimiento, porque necesito ser algo o alguien. Entonces, desde luego, pues hay intereses, ¿no? Y hay intereses materiales, etcétera, pero en tu toma de decisiones no debe de intervenir ese miedo, esa necesidad de reconocimiento, o sea, que sea de corazón. Entonces, pues eso trabaja la dama del egoísmo. Luego viene la de la ignorancia y prepotencia, que ahí lo que se desarrolla es la sabiduría. Y también en esta época intelectual, donde cada vez estamos más enredados en el intelecto, ¿no? Y maestrías y doctorados, pues la verdad es que sabio es aquel que sabe quién es, sin más, ¿no? Entonces, pues no se trata de qué tantas maestrías tengas, doctorados, se trata de saber quién eres, de qué tanto te conoces a ti mismo. El único bien es ese, ¿no? El conocimiento de uno mismo. Luego está la dama de la lujuria, que lujuria a veces se comprende mucho con tema de sexo, etcétera, pero en realidad su raíz viene de luxury, quiere decir excesos, ¿no? Por eso dice lujuria y excesividad, exceso de todo tipo, desde luego con temas de promiscuidad, de adicciones. Entonces, esto también desde luego se usa mucho, ¿no? Porque estamos tan vacíos, pues que buscamos mucho llenarnos, ¿no? Satisfacernos de cosas y de excesos materiales. Entonces, lo que desarrolla es como la pureza de pensamiento, esta dama, ¿no? Y darte cuenta de qué estás nutriéndote. Desde luego que en esta dama, que es la 6, de la lujuria, entra lo que se le llama el pecado capital famoso de la gula. Claro. O sea, ¿de qué te estás llenando? Es hambre emocional, tienes una carencia a lo mejor afectiva, a lo mejor alguna carencia tienes y la estás llenando con comida, ¿no? Y ahí entra la gula,
Ujú. Y luego está la de la impaciencia, que es la 5, impaciencia y precipitación. La precipitación, la prisa, también es un mal moderno porque no nos da tiempo de nada, hacemos todo precipitadamente, rápido, ¿no? Sin reflexión, ¿no? Como impulsivamente. Entonces, pues, ¿qué nos da esta dama? ¿Qué virtud nos desarrolla? La paciencia, la ciencia de la paz. Ujú. Yo sé que está la impaciencia en flores de Bach, por ejemplo, pero dijimos que las flores convencionales trabajan como en mi campo electromagnético, acá ya trabajan mucho más a fondo y tienen códigos geométricos, entonces pues es súper, súper útil. Y bueno, estas 9 damas, que son las principales, a un defecto vemos que se le asocian otros 2, entonces normalmente damos una dama a la vez, pero no importa, cuando tú trabajas un defecto que es como tu conducta más errada, esa conducta que tú ves en la persona, que le está haciendo perder el rumbo, su energía, en automático también se empiezan a arreglar los otros defectos. Entonces la idea es encontrar la más adecuada para la persona. ¿Cómo encontrarla? Pues bueno, se puede usar la radiestesia, que es excepcional. Vamos a tener un taller de péndulo hebreo y bioenergética, donde aprendemos a usar péndulo, ¿no? Como herramienta de diagnóstico. Y si no, pues platicar, creo que una conversación con la persona sería importante para ver cuál es su conducta más errada, ¿no? Tenemos otras 2 damas complementarias que son como mucho de protección. Y estas 9, les decía yo que ya esta como energía que ya tenemos en la edad adulta, hablando energéticamente, concreta a los 16 años. Por tanto, las damas áureas se van a dar a partir de los 16 años. Okay. Antes no funcionan para niños porque en realidad los trabajamos con los sistemas convencionales. Uh-huh. Y es cuando más se empiezan a ver estos cambios de conducta, estos temperamentos se exacerban y es cuando más ya las usamos a partir de los 16. La dama 10, eso sí es para los niños, yo se las pongo a los niños de protección, es padrísima. La dama 11 te protege sobre todo cuando estás en crisis, en caos, a tener entereza mental, porque te vuelves bastante influenciable cuando estás en crisis y creo que eso lo hemos visto como los últimos 2 años, ¿no? De cómo el miedo te arrastra hacia la multitud, ¿no? Y te impide pensar con reflexión. Uh-huh. Entonces la dama 11 también te ayuda a tener entereza mental. Este es como un cuadro, un resumen de lo que son las damas áureas y es súper, súper profundo, súper interesante poder, si tienen la oportunidad de escuchar a Pedro, profundizar más. Y pues desde luego que cuando las vamos tomando, vamos viendo una mejora en la persona, no solamente en su cambio de conducta, sino en su percepción, ¿no? ¿Qué es la percepción? Es cómo te entra el mundo por tus sentidos, cómo lo recibes. O sea, tú recibes a nivel sensorial esta información y tu cerebro le da una interpretación. Entonces, si tú estás en uno de estos defectos psicológicos, la interpretación que tú le vas a dar pues va a ser totalmente errada y te vas a ir por ese camino, hacia la oscuridad, por así decirlo, en vez de tener esa iluminación, esa apreciación de la realidad. Y son fabulosas. Uh-huh. Uh-huh. Ay, gracias, Diana. Qué bueno que se pudo compartir el cuadro. Sí, creo que fue igual la que la compartió, ¿no? Sí. Ah, gracias. Sí, Gracias. sí, La sí se pudo. tecnología. Sí, sí, sí. Ok, wow, está. Digo, la verdad es que suena muy lógico y muy sencillo, ¿no? Es bastante sencillo, ¿eh? O sea, a pesar de que los sistemas áureos a lo mejor se entendería que son complejos, son súper sencillos de usar, los 3 se usan en triada y lo más bonito es que pues te los enseña a usar en nuestro director, el mismo elaborador. Entonces, como que si en 1930 Bach dicta un curso y tú asistes con Bach a que te lo dicte y partimos de la base de Bach. Bach nunca quiso que esta terapéutica sea ni compleja, ni sofisticada,
Él quería que en cada casa haya un set y que la mamá pueda prepararle y que los niños se involucren con su mundo emocional, que poco involucrados están, ¿no? Hay veces que tienen hambre y ya están en el berrinche, bueno, ¿qué tienes? ¿No? O te sientes triste. Entonces, es introducirlos a ese mundo emocional desde pequeños por medio de la terapia floral, es maravilloso. Y los sistemas áureos, o sea, igual son sumamente sencillo manejo. Así es. Oye, Jersey, y en tu experiencia clínica, porque bueno, al final del día es como, digo, es como todo, ¿no? Uno empieza, digamos, a darle valor a una terapéutica porque la experimentas, ¿no? Y por sobre todas las cosas porque la experimentas primero en ti, ¿no? Claro. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de cómo fue, cómo fueron tus inicios aquí con las ciencias florales, ¿no? O sea, cómo es que tú dijiste, mira, o sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, esto vale la pena, además, no solamente estudiarlo, sino compartirlo, ¿no? Porque, digo, por lo menos en mi experiencia, yo soy sincera, yo la verdad no le tenía fe a las esencias florales, ¿no? Digo, sobre todo al sistema de Bach, que es quizá el más conocido, ¿no? Hasta que por alguna situación, alguna experiencia de vida, probé las flores de Bach y entonces me di cuenta del efecto que tenía, ¿no? Y fue así de, que en realidad, mira, sí funcionan, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mi experiencia es que las personas refieren un bienestar tremendo, te agradecen muchísimo, no saben ni cómo, porque muchas veces ya llegan pues de terapias y terapias, ¿no? Y como tú, Diana, ya bueno, vamos a probar con las flores, ¿no? Porque aunque está en auge ahorita y cada vez se está conociendo más, pues también es un hecho que son poco conocidas, ¿no? Pero pues también cuando una terapia no funciona, desaparece. Es una moda de unos años y luego ya, sí, algunos años estuvo de moda. En realidad esto tiene desde 1930. En realidad es una medicina vibracional ancestral, si nos vamos más para atrás, ¿no? Que siempre ha estado. Entonces, sí, desde luego tener fe, pues ayuda, ¿no? Pero no no hay placebo en las flores, o sea, tenemos energía y trabajan ahí. Desde la primer toma empieza a mejorar la persona. Algo muy curioso con esta terapia es que liberan conciencia, es decir, te hacen que tomes conciencia. Entonces, es muy sutil su trabajo. Se empiezan a sentir bien las personas y son muy nobles. Ni catarsis llegan a dar. ¿Por qué? Porque en el momento que tu energía se equilibra, es decir, que cuando tú estás en estos defectos psicológicos o en emociones negativas, se le hacen como boquetes, como agujeros a tu energía, ¿no? Y todo empieza a funcionar mal, tienes cansancio, están las emociones negativas. Cuando tú empiezas a restaurar por medio de las esencias florales ciertos sectores del campo electromagnético, pues se nota luego en tu estado emocional. Y además trabajan ya en profundidad, su sustancial finalidad es tener o hacer una toma de conciencia y que la persona se empiece a conocer. Entonces no solamente se empiezan a sentir bien, sino empiezan a conocerse y empiezan a darse cuenta de por qué tienen ese padecimiento. Las esencias florales, como a nivel clínico, si bien trabajan pues, en la energía totalmente y en el desequilibrio emocional, son de una gran compañera para acompañar procesos pues ya donde ya hay una enfermedad. ¿Por qué? Porque después de que viene una enfermedad, pues también subyacen cualquier cantidad de emociones negativas, principalmente el miedo. Claro. Y la tristeza, ¿no? El miedo creo que es lo que más devasta a nuestra energía y la impaciencia, la prisa por curarnos rápido. Por lo tanto, la dama 5 en procesos de enfermedad es buenísima porque nada hace que para nuestra energía dos emociones negativas muy fuertes es la impaciencia y el miedo, ¿no? Que se te bloquea tu energía. Pues si se te bloquea tu energía con estas emociones negativas, pues también ya empiezas a verlo un deterioro más y más también a nivel físico. Siempre en mis cursos les digo que en sus pacientes que traigan un diagnóstico clínico deben de cuidar la impaciencia, el miedo
y la motivación, ¿no? Que la persona siga sonriéndole a la vida. Y de hecho, de las esencias más importantes es la rosa silvestre, que es para la motivación. O sea, que es cuando ya el paciente cae en el sinsabor, en la falta de apetito, en la falta de gozo, que se vuelva a motivar. Y para el terror o pánico, porque pues también el cómo te dan un diagnóstico apanica a veces más que la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues son fabulosos, o sea, siempre es algo con el corazón lleno de ver el proceso de las personas y pues el mío también, ¿no? De mis seres queridos también. ¿Y te ha pasado que alguna esencia que des a alguien no esté funcionando? Sí, sí pasa, y lo que haces es pues hacer una concomitar, ¿no? Concomitar es un verbo intransitivo, tienes que evaluar que lo que estás haciendo se esté llevando a cabo. Entonces, si no era la esencia, primeramente intentamos que sí sea la esencia, ¿no? Pero a veces, pues bueno, también se van decapando cosas y entonces ya esa esencia ya no es y tienes que concomitar y cambiarle la esencia. Aunque en realidad siempre va a haber tres grandes patas en una situación, ya sea física o emocional, que ahí va a estar, ¿no? Como que es el inconsciente, el conflicto fundamental, que a lo mejor tiene que ver con traumas, vivencias, experiencias dolorosas del pasado. Siempre tenemos que irnos ahí, ¿no? Que es como el inconsciente, en lo que no te das cuenta, pero es tu director de vida. Luego está el nutriente del conflicto, que el nutriente del conflicto es tu conducta y tiene muchísimo que ver con las damas áureas. Cuando tú a una persona le cambias la percepción por medio de las damas áureas, empieza a percibir distinto y empieza a cambiar su conducta, pues obviamente se va a manifestar en el síntoma, que esa es como la tercer pata, ¿no? La manifestación de lo inconsciente. Y el síntoma, pues es por lo que el paciente va. Oye, es que tengo depresión, tengo cansancio, tengo pereza, pero en realidad uno tiene que también trabajar con estas otras dos patas, ¿no? Y es ahí cuando siempre ves un resultado. O sea, si bien es algo sencillo, sí se recomienda pues capacitación, que además la capacitación, todos nuestros cursos van mucho más allá de la información floral. Son cursos de autoconocimiento. Entonces, la guía floral número 1 es la intuición. La intuición es patrimonio de la mente superior y cuando eres una persona dedicada a lo que haces, de corazón, pues la intuición es así, ¿no? Como que esta persona tiene cara de achicoria y, ¿no? Ya sabes. Entonces, digo, les ha pasado seguramente, ¿no? O sea, necesita tal florilla que te empieza a contar su historia, ¿no? O a veces no te la quieren contar porque a veces están como en el caparazón, también tú lo intuyes, ¿no? Y ya la siguiente consulta te lo cuentan, o sea, ya iba por ahí. Entonces es una terapéutica muy, muy maravillosa, o sea, que te sorprende día a día con todo lo que puedes ir descubriendo y sobre todo de cómo ayuda. Creo que estamos en momentos muy importantes de crisis de todo tipo, ¿no? En el planeta, crisis pues, económica, crisis de guerra, de salud, y pues hacemos un llamado como a tomar conciencia, ¿no? También cuando uno toma conciencia, muchos otros lo hacen, ¿no? Es como un efecto dominó, pero que ese efecto dominó sea para bien, porque ha sido al revés, ¿no? Ha sido el contagio del miedo y del pánico, entonces pues nada más contagioso que la risa y la sonrisa, y cuando tú tomas flores, regalar una sonrisa, decía el doctor Eduardo Bach, es generoso. Entonces, es un cambio vibracional padrísimo, padrísimo el que generan las esencias florales, todas, ¿no? Digo, hoy estamos hablando de las damas áureas, que tenían como esa inquietud de cómo es que trabajan, ¿no? Porque es que, claro, se dice que es el sistema como a nivel energético del psiquiatra o del psicólogo. Sí. Pero la verdad es que son mucho más sencillas de usar de lo que pareciera. Y Jessie, ¿tú recomiendas que
que para empezar a tomar las esencias florales, la persona vaya a la terapia? La verdad es que por su sencillez la terapia floral sí permite el autoconsumo. Okay. Ahora bien, si vas con un terapeuta, sí lo recomiendo, sobre todo si traes algo como que ya lo vienes arrastrando, algo muy larvado. ¿Por qué? Porque entonces ahí el terapeuta tiene como más, puede ver estas partes, ¿no? Que están ocultas, el inconsciente y todo. Entonces, podría tomárselas la persona o podría ir a consulta. Ambas son válidas. Va a depender de qué es el proceso que quieren, cómo atender o intervenir, ¿no? Qué tan del pasado es, o si es nada más ahorita un duelo, pues te tomas tu rescue ya, ¿no? Pero va a depender. Dependerá como de la intención de la persona, de si se quiere transformar o estar haciendo un trabajo interior continuo, o si quiere cambiar algo porque esté presentando síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que tienen dos niveles de acción, ¿no? Como para equilibrar el nivel emocional del día a día, y ahí a lo mejor, pues sí, nada más es muy sencillo y te tomas las flores que tú necesites, o para la gran cura, que es el trabajo de individuación, de desarrollo personal, y es ahí donde a lo mejor sí necesitas cierta compañía. Ya desde luego también cuando tienes alguna situación física, pues sí es importante, esta terapia sería complementaria a todo lo que puedas estar haciendo como a nivel clínico. Va a ser, ¿por qué? Porque es que si no atendemos la parte emocional, por mucha medicina y tratamiento, la emoción, la mente se nos manifiesta en el cuerpo. O sea, pensamos que la enfermedad es el cuerpo físico y es la puntita del iceberg. Y tenemos que trabajar todo lo que está abajo. Y es enorme, ¿no? Es robusto, y hay que trabajarlo. Pues las esencias florales es una medicina vibracional complementaria para cualquier proceso, incluso de enfermedad, ¿no? Y si es del día a día, ¿no? Que, no sé, hiciste un maratón y estás muy cansado, pues te puedes tomar esencias para el cansancio, te restauras y punto. Por eso tenemos varios niveles, ¿no? De trabajo en esta terapia. Va a depender de qué busca la persona. O sea, podemos ir desde algo muy denso, de una emoción negativa, hasta algo más sutil que a lo mejor tenga que ver con el autoconocimiento. ¿Y tú consideras que es importante que la persona pues tome un curso para saber qué va a hacer con sus esencias florales? Sí, sí, sí. Nuestros cursos son muy profundos y muy básicos, y además sabemos que todo conocimiento que uno da requiere acompañamiento. Entonces, ustedes me conocen, ¿no? Siempre que tienen una duda de retroalimentación, etcétera, porque pues ya en la práctica es cuando surgen dudas. Ahora, otra cosa importante en cuanto al autoconsumo, ¿no? De las esencias florales, es que a veces pues también cuando se trata de uno mismo caemos en el autoengaño, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces me piden hasta los propios terapeutas consulta porque dicen, es que ya no soy capaz de verme, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Y Jung decía, ¿no? Que Dios nos hizo en imagen y semejanza porque no somos capaces de confrontar nuestra sombra, ¿no? Pues todo aquello que rechazas del otro lo tienes que ver en ti. Pero hay veces que ya la sombra ya te abarcó tus áreas cerebrales y ya dices, ayúdenme, ¿no? Claro, sí. Oye, Jessy, fíjate, estoy pensando que está esto, la incidencia principal, como dices, es vibratoria en el campo energético, ¿no? Entonces, si en una familia uno toma, tendrá que tener efecto en la familia, ¿no? De alguna manera podrá vibrar diferente ese espacio. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, mamá está en codicia, ¿no? Una mujer puede poner en orden o en desorden a su casa, definitivamente. Entonces, hay veces que sí, me piden mucho consulta para niños y es importante que yo
platique con la mamá y le diga que ella también sería importante se envuelva en el proceso energético, ¿no? Para que, porque es un reflejo sobre todo de la mamá, no es que le pase su conflicto, eso no sucede, sino que el niño pues sí percibe el miedo de mamá, etcétera, y empieza a tener sus propios conflictos por lo que está percibiendo, pero pues sí, si una cabeza se pone en orden, desde luego puede poner en orden a los demás, ¿no? Y en niños sobre todo se recomienda mucho que mamá también tome. Y sí, si alguien, o sea, esto es la quinta verdad fundamental del doctor Eduard Bach, que las 5 verdades fundamentales son como los pilares a nivel filosófico de la filosofía Bach, y la quinta verdad fundamental es que la unidad de todas las cosas es el amor y que todo acto repercute en los demás para bien o para mal. Somos como un telar entretejido, ¿no? A nivel energético. Entonces, si yo estoy bien, los de mi alrededor están bien. Claro. Entonces, claro, el que toma esencias florales además es luz para los demás, o sea, desde luego. Pero digo, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? O sea, no, ya sé, eso es como también de cierto modo la dependencia, ¿no? Hay que se las tome entonces mi pareja y que él se ponga bien, ¿no? Uno también tiene su proceso, ¿no? Digo, puse el ejemplo de terapia de pareja, ¿no? Que se las tome él porque él ambos, él y ella deben de tomar las esencias, ¿no? Cuando se trabaja en conjunto. Pero afecta en un todo, desde luego que una persona esté bien, sobre todo si es la cabeza, ¿no? Del hogar. O un director, ¿no? Como que influye en el ambiente de la empresa, etc. Hay flores también para el liderazgo, ¿no? Para aquellos líderes que se tornan pues tiranos, autoritarios, dictadores, y los hace ser como estar más al servicio, ¿no? Porque son gente fuerte, líder, pero pues pueden llevarlo a defecto y hacerse tiranos, o pueden llevarlo a ser recurso, porque esas personas líderes, pues desde luego, decía el doctor Arbach, que las necesitamos en sociedad, ¿no? Porque no en emergencia, pues saben cómo guiar, orientar, pero que ojo, cuando se tornan en el vicio, no en el punto medio del servicio, sino al otro extremo, pues se tornan autoritarios, dictadores, machistas, es todo podemos quedarnos hablando y hablando y hablando, porque es que dentro de las flores están las personalidades, los temperamentos, la conducta humana, y eso es lo maravilloso que descubre el doctor Eduard Bach. Recuerden que él era un médico pues afamado, inglés, que deja toda la ciencia, el método científico, que se da cuenta que sus pacientes, pues sí, a lo mejor el síntoma de cierto modo se alivia, remite, desaparece, pero el estado emocional está igual, ¿no? Entonces se va al campo a ver qué descubre, se va en la nada, con una maleta de zapatos, literalmente. Claro. Sí, pero fíjate cómo son esas historias que se van perdiendo, ¿no? Que en realidad hasta que no te involucras tú, no descubres, digamos, toda esta riqueza de conocimiento y de la experiencia de vida del doctor Bach, ¿no? Es maravillosa su vida, una vida corta, fallece a los 50 años con una vida llena, plena, con autorrealización. Claro, claro. Pero sí, digo, yo tengo que decir, porque bueno, he incluido en mi proceso terapéutico esto, con mis pacientes, digo, yo sigo dando psicoterapia psicoanalítica tradicional, ¿no? Pero sí, bueno, al que se deja le doy sus flores, ¿no? Porque al final del día no vienen conmigo por el asunto flores, entonces es una propuesta que yo les hago y bueno, hay quienes la aceptan. Y sí es muy interesante porque yo me doy cuenta de cómo el trabajo que realizo es más efectivo, o sea, el resultado es mucho más, se presenta más pronto, digamos, ¿no? Totalmente. Esos insights, ¿no? Que tanto hace el paciente en ese proceso, a lo mejor de años, lo que hace cuando das flores es que se acortan. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, alivian el dolor, es un hecho, pero también liberan conciencia.
Eso es lo más difícil, o sea, nuestra mente está como en un estado de piloto automático y las flores es una llave para la liberación de conciencia, entonces por eso es que notas que es más rápido, acortan tiempo, sí. Sí, acortan tiempo y bueno, al final del día eso me ha gustado, ¿no? Porque hace el proceso terapéutico mucho más efectivo, ¿no? Se trabaja lo que se tiene que trabajar, pero también hay eso, una solución más pronta y también me parece, porque dentro del proceso terapéutico también como yo lo veo, tiene que haber un momento en que se consolide el cambio, ¿no? Entonces también la consolidación del cambio llega mucho más pronto, ¿no? Que sin esencias florales, ¿no? Donde toma más tiempo llegar a ese momento donde ya no es un cambio temporal, ¿no? Sino ya es un cambio consolidado, ¿no? A partir del cual evidentemente es como ya terminaste de subir un escalón y ya estás listo para el que sigue, ¿no? Que es el siguiente paso evolutivo, ¿no? Y esa consolidación en terapia floral, pues la llamamos que desarrolló ya la virtud, ya es de él. Entonces ves ese cambio conductual ya. Claro. Sí. Oye, Jessy, ¿y tienes algún curso próximo que estés por dar? Yo tengo los cursos ahorita que recién vi quedaron grabados, lindísimos están. Está el de Bach, que además le doy como un valor agregado de descodificación para intentar entender el gesto del cuerpo, ¿no? ¿Por qué enfermamos de cierto órgano y no de otro, ¿no? Entonces está padrísimo. Está el de las flores del Mediterráneo, que es un sistema de nueva generación posterior a Bach y trabaja, es como síntomas modernos, trabaja muchísimo también la situación de la psicosomática. Está el de 5 peldaños, que es un curso donde vemos también entrevista, diagnóstico, están grabados. Tengo una masterclass padrísima también de terapia floral en niños, que recién vi, pero ahí quedó, también la pueden tomar. Desde luego, aunque están grabados, siempre retroalimentación, cualquier duda y siempre estamos. Yo les invitaría sin duda, 7 y 8 de mayo con Pedro. Va a ser en línea, va a ser en Zoom, pero hay que estar con él en vivo, es una experiencia energética, ¿no? Conectarse con él. No sé si alguien le ha tocado estar en vivo o estuvo en línea. En los dos he estado. En línea nos tocó a Diana y a mí. Sí, desde hace 2 años, pues bueno, que los ha dado en línea porque se ha complicado su visita a México, él no vive en México. Pero sí sorprendente que la experiencia energética pues también se da en línea, ¿no? O sea, muy, muy fuerte lo que mueve Pedro, o sea, acuérdense que él está en la naturaleza, de él elabora las flores, entonces, pues es una sensibilidad y un contacto, una capacidad con el mundo energético que él tiene tremenda. Entonces, 7 y 8 de mayo es el de alquimia interior nivel 1, esencias áureas, flores del alba. Ya las damas áureas y las rosas de Percival son el segundo nivel. Yo les hablé del segundo nivel, pero porque ya me explicaron por qué tenían tanta inquietud. Es que son fantásticas. Si les hablara yo de rosas de Percival, nos quedamos aquí otra hora. Eso lo dejamos para otra. Sí, claro, cuando gusten. Sí. Yo encantada de venir a platicar. Sí, muchas gracias. Jessy, cuéntanos de esta idea de los elaboradores. Hay pocos en el mundo, ¿verdad? Son pocos y sobre todo que den cursos, pues en realidad casi no hay. Entonces escuchar a Pedro es como, yo siempre les digo, no se lo pierdan, es como tener la oportunidad de escuchar un curso como si estuviéramos en 1930. Él dictaba muchas conferencias, ¿no? Era un gran orador el doctor Bach. Entonces, les digo, es como estar ahí en Londres y que puedas irlo a escuchar, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Además, escuchar a Pedro es como un deleite, creo que es una enciclopedia a nivel intelectual. Les dices, híjole, no me alcanzo yo a tomar nota, como dice él, dejen de tomar nota, o sea, la información va al corazón, no a la razón, ¿no? Entonces, muchos se quedan dormidos en sus cursos y dicen, oye, yo me quedé dormida, no importa, le digo, no, creo que es muy bueno incluso, ¿no? Porque te dejaste. Claro, es como una hipnosis, ¿no? Entonces la información llegó donde tenía que llegar sin duda. Entonces, ojalá, 7 y 8 de mayo.
no sé si quieren que dé mi WhatsApp. Sí. Si quieren, mándenme un WhatsApp, si me dicen que me escuchan en el programa, les mando la información. Es 55-5504-9529. ¿Lo repites, Jessie, por favor? Claro, 55-5504-9529. Okay. Y ahí ya se pueden poner en contacto contigo, preguntarte sobre los cursos que acabas de mencionar, sobre el de Pedro, ¿no? Claro. Y cualquier pregunta o duda que tengan contigo directamente. Claro, estamos aquí a sus órdenes, lo que necesiten, cualquier duda, asesoría con el mundo floral, encantada. Y tienen, para los que no están en Ciudad de México, tienen posibilidad de si nos escuchan, sí, de cualquier otro país, mándenme un WhatsApp, lo estamos organizando España, Argentina, Chile, Uruguay y México. Entonces, si son de alguno de estos países, les mando directo el contacto de su país. Y de cualquier otro país, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Guatemala, han estado desde Italia, desde Suecia, o sea, creo que han sido ya, es la ventaja, ¿no? De ahora poder trabajar en línea, aunque es muy impersonal, pues podemos llegar a cada vez más rincones de todo el mundo. Entonces, desde donde estén, lo pueden tomar con mucho gusto. Sí. Tienes sitio web, ¿no? El sitio web creo que también vale la pena. ¿No? Sí, la página de México es www.floralba, Floralba es con B grande, .mx. Entonces ahí están todos nuestros cursos, están los programas también, si los quieren leer. Tenemos otra página catálogo que es www.efmediterráneo.com y esa es como la página catálogo para que puedan leer las flores, las esencias florales. Tenemos una página lindísima que es www.esenciasaureas.com y ahí viene mucho de lo que se habló hoy. Si quieren leer y adentrarse un poquito en este mundo, sobre todo de la alquimia, ¿no? Digo, lo que van a leer es así como poquitito de lo que van a escuchar con Pedro, créanme. Pero digo, la alquimia, este conocimiento como de lo que es la frecuencia áurea, ¿no? O la antigua alquimia interior que querían convertir en el plomo en oro, en realidad no era un tema de avaricia, sino que en la Edad Media se sabía que el oro, o más bien lo áureo, tiene capacidades de sanación tremendas. Incluso el mismo Paracelso usaba esta frecuencia áurea y le llama la panacea universal, nadie como Paracelso, también conocedor del mundo vegetal. Entonces, pues ahí está la información, ¿no? De la alquimia desde la antigüedad, y lo fantástico es que Pedro lo retoma por medio de las esencias florales. Entonces sí, siguen actuando a nivel emocional como Bach, Mediterráneo y las convencionales, pero claro, te ayudan a una toma de conciencia más profunda por estos códigos geométricos que traen además estas esencias florales. Pues sí. Bueno. Muy bien. Bueno, queremos dar las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a escucharnos y recordarles que queda grabado esta transmisión, tanto aquí en Facebook, en la página de Meditation, como en YouTube, en nuestra página de Restaurando al Ser y en la de Meditation también, para que lo compartan o lo vuelvan a ver, o pues información maravillosa, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, espero que Jessie, les haya yo aportado algo para su autoconocimiento. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti por aceptar. Y pues como siempre, el tiempo corre y nos alcanza. Ajá. Llegó el momento de despedirnos otra vez. Muchas gracias, Jessie, Sí. por estar aquí en este programa.
Ujú. Y esperemos que queden satisfechos los que estaban interesados en escuchar sobre las esencias florales. Ya vieron, es muy importante conocerlas y experimentarlas, ¿no? Ujú. Ujú. Y pues les agradecemos su presencia aquí en Restaurando al Ser. Sí, nos mandan abrazos y gracias y todo. Gracias también. Me encantó, Jessy, me encantó, de verdad digo, nosotros ya lo hemos tomado y ya lo hemos escuchado, pero creo que fue como muy conciso, preciso y muy al punto. Así Ujú. que me encantó, muchas gracias. Al Y contrario. ya te invitaremos para el de rosas. Feliz, queda pendiente. Sí, sí, sí. Sí, ok, Todo un tema por Perfecto. desarrollar, sí. 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 Ujú. Bueno, pues recuerden que estamos como Restaurando al Ser. También tenemos el canal de Telegram y nos pueden buscar también a cada una de nosotros por nuestro nombre. Y bueno, pues nos estaremos escuchando y viendo el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias y pues hasta luego y bendiciones a Hasta todos. la Muchas próxima. gracias, gracias. Les mando un beso, un abrazo virtual. Gracias, igualmente. Ojalá pronto nos veamos. Muchas gracias a todo el público también. Bye.